Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Cómo habéis empezado este súper mes de marzo? Por fin ha llegado este mes tan maravilloso. No sé cómo habréis empezado el año, no sé cómo estáis hasta aquí. Yo la verdad es que estoy disfrutando muchísimo de estos meses iniciales de 2022, el año del despertar y del amor, y este mes será el que inicie el tercer mes de 2022 y ese primer trimestre que se nos va, que el tiempo vuela y hay que saber aprovecharlo a tope. Justo por eso, y porque además venimos de los carnavales y venimos de, además en mi caso personal, hemos estado celebrando el cumple de mi hija pequeña, Emma, 5 añazos ya, el tiempo vuela. Justo por eso, pues he querido hacer este directo también un poco improvisado, sobre la marcha, porque llevo ya unos días queriendo volver a compartir con vosotros. Ya sabéis que después de mi experiencia de lector voraz y esta nueva capacidad, este nuevo aprendizaje que he incorporado en mi vida, que tengo integrado totalmente y que ha desbloqueado absolutamente las capacidades de conocimiento y de aprendizaje para mí, para mi mente, pues gracias a ese evento de lector voraz estoy leyendo un libro en 50 minutos. Se puede, se aprende, no necesitamos una capacidad especial ni una serie de habilidades o cualidades previas innatas y evidentemente imaginad la cantidad de conocimiento que puedes desbloquear si eres capaz de leerte en 50 minutos un libro. Si de pronto un día tienes 2 horas, podrían ser 2 libros o incluso 3, dependiendo, ¿no? Un poco también de la práctica y la velocidad a la que lo hagas. Al final hay que ejercitarse. Pero lo más importante es que te permite empezar a introducir todo el aprendizaje que absorbes de ese hecho, de estar leyéndote un libro en 50 minutos o menos, y poder ponerlo en práctica para poder empezar a construir tu propia experiencia. Para mí es lo más valioso. Si además quieres hacerte experto, convertirte en experto de algún tema y quieres además compartirlo con alguien, como hago yo con todos vosotros, de lo que voy aprendiendo y de las formaciones que realizo, pues evidentemente se abre un mundo de posibilidades. Lo que antes a lo mejor te llevaba semanas o meses, ahora pues si quieres profundizar en un tema, te puedes leer. Yo en mi caso me estoy leyendo 5 libros a la semana. ¿Por qué? Porque normalmente los fines de semana a veces desconecto un ratito y no siempre, pues estoy con mi familia, priorizo mi tiempo, no siempre tengo ese ratito o elijo simplemente dedicarlo a otra cosa. Pero aún así es una velocidad y una habilidad la que adquieres brutal. En este sentido, además, la lectura potencia nuestro lenguaje, nuestras palabras, nuestra capacidad de comunicación con nosotros mismos, en nuestro camino de autoconocimiento con los demás. Así que es un evento que os recomiendo que hagáis, se hacen varios a lo largo del año. Si queréis información, siempre os digo, me podéis preguntar directamente a mí o si no, os metéis en el perfil de Jesús Onrubia y buscáis, si no, en Instagram, Lector Voraz, y ahí tendréis toda la información. Podéis decirle además que vais de mi parte si queréis y disfrutar de esa experiencia que os recomiendo muchísimo, aunque solo sea por el placer de leer. Imaginad la cantidad de libros que vais a poder leer, de historias, novelas, el género que os guste, de ahora en adelante, una vez que desbloqueéis esa capacidad. Bueno, pues siguiendo con eso, hoy voy a hablaros de un libro del doctor Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, que fue uno de los 8 libros que me leí en menos de 24 horas en el evento con Jesús. Y bueno, pues fue un libro que me impactó muchísimo, 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 de estos que se te quedan y que además los recuerdas. Y bueno, pues os enseño, como siempre hago, el mapa mental, que esto es una de las cosas que vais a aprender a hacer en el evento, el mapa mental que resulta del libro, que es la manera de fijar las ideas y de poder después comunicarlas. Os doy las gracias por estar en directo. Los que vayáis a verlo después grabado, va a ser un directo cortito. Vamos a hablar de este libro que también es cortito, pero os doy las gracias porque poder comunicar lo que yo he extraído de este libro a mí me ayuda a poder fijar mucho más el concepto, aprenderlo. Al final integras cuando tú compartes, cuando enseñas algo, es cuando realmente la integración se completa al 100%. Y como a mí la parte de comunicar y educar me encanta, pues os doy las gracias porque me podáis permitir profundizar y fijar mucho más los conceptos. Vamos allá con el mapa. Bueno, lo primero, el primer concepto es el amor. El amor es la energía que somos todos en esencia, que a veces se nos olvida, la que mueve absolutamente el mundo, aunque en determinadas situaciones nos cueste a lo mejor verlo, y es equivalente a la luz. El amor es la luz.
Y las personas, los seres humanos, somos espejos unos de otros. Somos espejos y proyectamos nuestro interior en los demás. Esa es la razón por la que muchas veces pues tenemos enfrente a una persona que despierta en nosotros emociones muy intensas que pueden ser agradables o desagradables desde nuestro punto de vista subjetivo, y eso es ni más ni menos que porque nos está haciendo de ese espejo. Nos habla o nos insta a abrir nuestra mente al hecho de que la realidad es una ilusión, que la realidad no puede ser objetiva porque la interpretación la hacemos desde nuestra visión de esa realidad. Entonces la visión siempre es subjetiva y por tanto yo no puedo decir que algo es así para todo el mundo porque esa misma realidad a ojos de otra persona puede resultar completamente diferente. Entonces la realidad es una ilusión. Es muy importante encontrar o identificar perfección en el valor que hallamos en cada persona y no al revés, porque muchas veces lo que buscamos es que las personas entren en un determinado molde y entonces en base a ese molde decidimos si la persona es o no perfecta, o tiene o no tiene valor, y ver el valor en sí mismo como la perfección ya absoluta de esa persona con esas habilidades, esas capacidades, es muy, muy importante. Trabajar la sensación de insuficiencia, porque esto, la insuficiencia, el no merecimiento, los conflictos que tenemos con la abundancia, hablaremos de esto en los episodios de la Think Academy, pero esto es una cosa que tenemos que trabajar mucho. El autorrechazo, cuando nosotros nos miramos también en el espejo, no solo cuando nos reflejamos en otros, esa insuficiencia, ese no merecimiento, el darnos valor solo cuando somos perfectos, eso tenemos que empezar a trabajarlo porque es una interpretación subjetiva de la realidad y por tanto la realidad es una ilusión. En el momento en el que acepto que lo que yo estoy viendo, interpretando, no solo de los demás, sino de mí mismo, foco hacia mí, camino hacia autoconocimiento, me dice Sebilic, eso de la realidad es una ilusión, es muy dañino. Efectivamente, a ver, la idea es un poco cada uno cómo lo interprete. Yo al final es un poco los conceptos y el aprendizaje que extraigo del libro, que al final cuando una persona escribe un libro lo escribe también desde su subjetividad y también en base a sus experiencias y a su formación y a lo que haya podido experimentar, ¿no? Entonces, es una ilusión en el sentido, yo creo, o por lo menos así lo entendí yo, en el sentido en el que estamos muy acostumbrados a que el entorno y la sociedad sea quien determine lo que está bien y está mal, lo que es correcto o no, lo que es perfecto o no, lo que tiene valor o no, lo que tiene significado, lo que nos merecemos o lo que no. Y al final cada interpretación de la realidad es subjetiva, entonces la de otras personas no tiene más valor ni es más real que la que tú puedas estar haciendo. Pero también muchas veces hacemos una interpretación de la realidad influidos por muchos de los conflictos que tengamos, por nuestros aprendizajes, por nuestras creencias limitantes, falsas creencias además, por experiencias del pasado que nos anclamos a ellas y seguimos reviviendo una y otra vez porque no ajustamos nuestras predicciones de la realidad, y eso nos hace estar viviendo una realidad que no existe. Y esto es así. Como médico es algo que además he experimentado y he podido constatar en muchísimos de mis pacientes. Y está muy presente en muchas patologías mentales porque suceden en base a una creencia que no es la realidad, pero para la persona sí lo es. Entonces, en verdad, cuando nos paramos a analizar esto, sí podemos tener la conclusión o llegar a ese entendimiento de que la realidad es una ilusión, porque es una percepción subjetiva. No necesariamente lo que yo estoy interpretando que está sucediendo tiene por qué ser lo que esté sucediendo realmente. Esta parte es importantísima. Somos proyecciones. Al final, lo que nosotros tenemos en nuestro interior, nuestra escala de valores, nuestras creencias, es lo que vamos a proyectar hacia afuera, y los demás nos van a devolver también sus proyecciones y nos pueden hacer de espejo a nosotros mismos. Dice una frase que es: la vida es sueño, sobre todo porque muchas veces no vivimos disfrutando del momento presente, o estamos anclados al pasado, lo que nos puede generar también en ocasiones un sufrimiento innecesario, aunque útil, porque es el que nos va a ayudar a ponernos en acción, o vivimos también muy centrados en el futuro, y muchas veces eso nos impide poder disfrutar del momento presente, que en realidad es lo único que existe. El pasado ya no existe, el futuro lo tenemos que construir. Evidentemente lo que hagamos en el presente puede determinar el futuro, pero el futuro es una ilusión, es irreal.
y la realidad con nuestra visión subjetiva también puede ser ilusoria. Almacenamos nuestra información por creencias, por acuerdos que hacemos. Una creencia es cuando tenemos fe en algo. Yo creo que algo es de una determinada manera, lo genero como creencia, como dogma, como escala de valores, como algo sobre lo que voy a basar determinadas acciones, puesto que se ha convertido en una creencia, y elaboro un pensamiento y tengo un sentimiento en consecuencia, sea o no real o sea o no propia, puede ser algo heredado, y en base a esa creencia, ese dogma, yo empiezo a vivir. Y eso no significa que esté equivocada o no, porque esto no va de juicios. Este libro, Los 4 acuerdos, no va de juicios, va de que cada uno interprete su realidad, pero siendo consciente de las cosas que hace. Ahora lo vamos a ir descubriendo, ¿no? Entonces, cuando yo creo en algo, creo en ello de manera incondicional. Y es muy importante que seamos conscientes de esto, porque muchas veces nuestra escala de valores y nuestras creencias no son nuestras, son heredadas, presiones sociales, el entorno, la familia en la que hemos vivido, la manera en la que hemos sido educados, condicionados, etc. Y muchas veces vivimos creyendo que esas creencias son propias y que estamos de acuerdo con ellas, y puede darse la circunstancia de que en algún momento de nuestra vida nos replanteemos esas creencias por el motivo que sea y elijamos un camino diferente, ¿vale? Nos habla también de la domesticación de los seres humanos, del adiestramiento y el condicionamiento, el hecho, lo que os estaba contando ahora, de que conforme vamos creciendo y nos vamos desarrollando, tenemos continuas influencias de nuestro entorno. Nuestros padres pasamos a ser o bien una fotocopia de ellos o bien nos vamos al extremo opuesto. La mayoría de las veces vivimos en esa dualidad, en esa realidad polarizada. Hay una pérdida de nuestras creencias naturales porque vamos aprendiendo y vamos integrando esos inputs sensoriales y esa información y esas creencias, opiniones, etcétera, modelos de vida, conducta de nuestro entorno. Los niños nacemos, cuando nacen, ahora ya yo como adulta, cuando nacen, el ser humano nace con una hoja en blanco, un cassette virgen o una cinta ahí sin nada de información, y van a ir rellenándolo pues con las experiencias que viven, con lo que ven a través de las neuronas espejo y como si fuesen esponjas, absorbiendo absolutamente todo. Estamos muy adoctrinados y además hay un condicionamiento social muy muy potente. Evidentemente aquí influye mucho donde hayas nacido, el tipo de educación a la que hayas tenido acceso y un montón de factores. Evidentemente esto no es tan simple, pero bueno, nos da un poco unas pinceladas y unas ideas básicas para que despierte nuestra curiosidad y nuestras ganas de saber más. Y luego tenemos una relación súper paternalista, no solo con nuestros propios padres y con nuestra familia, sino también en general en la sociedad, y impera mucho el victimismo, la culpa, el autojuicio, la vergüenza. Son conceptos pues que tenemos muy muy presentes, que están incluso en muchos dichos populares, muchas frases, y forma parte también pues, de nuestra herencia judio-cristiana y demás, la educación que hemos recibido, y eso al final es algo que hay que tener en cuenta y hay que entender. Hay una frase que a mí me gustó mucho, que además la remarqué, la puse aquí, sé que lo veis al revés, pero bueno, aquí un cuadrito arriba a la derecha. Vivir es nuestro mayor miedo. No hay razón para sufrir, desaprende. Este es un concepto con el que me quedé muy potente para mí en el libro, porque al final la idea no es tanto la parte de víctima, de culpa, de juicio, de vergüenza. Lo que he aprendido y lo que tengo integrado me ha llevado hasta aquí. Ahora estoy en un nivel diferente de consciencia y ahora quiero integrar otro tipo de conocimiento, pero evidentemente la capacidad de mi mente es limitada y tengo que romper algunas creencias limitantes que están impidiendo que entren otras opciones y otros conocimientos a mi mente. Como se suele decir, los árboles no te dejan ver el bosque. Cuando tú quitas esos árboles iniciales que te están tapando, aparece una visión panorámica, y para eso es importante estar dispuestos a desaprender. Y esto es una cosa que también se rompe en el evento del lector voraz, porque todos tenemos una creencia de cómo se lee, de cómo se estudia, de cómo se integra la información, porque es la manera en la que nos han enseñado y la que hemos ido reproduciendo año tras año y hemos continuado con nuestros estudios hasta el nivel que haya sido. Y aquí pues necesitamos desaprender y abrir la mente a que existen otras opciones que nosotros desconocíamos hasta ahora, que son iguales de válidas y que pueden ser mucho más rápidas y abrirnos un mundo de posibilidades, como sin duda es el caso, ¿no?
Entonces nos propone el autor que hagamos 4 acuerdos inicialmente con nosotros mismos, porque los cambios sociales los iniciamos en nosotros mismos. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Y ese cambio que tú vas a experimentar y esos 4 acuerdos que vas a hacer a partir de ahora contigo mismo, si así lo eliges, al leer esta información del libro, pues vas a poder compartirlos con los demás. Número 1. El cielo en la tierra, sé impecable con tus palabras. Y es que esto lo hemos hablado muchas veces cuando he hablado con vosotros en los episodios de la Think Academy de los lunes, cómo nos hablamos, ¿no? Y esto es una cosa que se habla muchísimo también, ¿no? ¿Qué palabras utilizamos? Qué diferente es nuestro lenguaje, tanto verbal como no verbal, que el no verbal tiene un porcentaje, pues casi el 70% de la comunicación es no verbal, a la hora de hablarnos a nosotros mismos y a los demás. Muchas veces no se nos ocurriría ni locos, porque sabemos que tendría una desaprobación social muy potente y un impacto muy potente en los demás, hablar a otras personas como nos hablamos a nosotros mismos. Sin embargo, con nosotros mismos somos muchas veces implacables. Entonces, el primer acuerdo es el cielo en la tierra, es decir, sé impecable con tus palabras. Es muy importante amarnos por encima de todo, sentirnos merecedores, romper un poco con eso que hablábamos al principio, sentirnos libres de pecado, esa influencia judio-cristiana, esa sensación de estar siempre haciendo las cosas mal, de poder recibir castigos, etcétera, ¿no? Lo que no quiere decir no responsabilizarnos de lo que hacemos, justo lo contrario, este libro lo que busca es llevar a la parte consciente cuál es tu responsabilidad en tu vida, que al final es un poco entender que el 100% de lo que nos sucede es nuestra responsabilidad, el 100%. Somos co-creadores de nuestra realidad en cada momento, porque la libertad, la actitud, la libertad de elegir lo que hacemos o cómo afrontamos la realidad subjetiva que estamos interpretando, la tenemos siempre en última instancia, ¿no? Entonces, ámate, vive en abundancia, vive de una manera coherente, libre de pecado. Sé consciente del poder de la comunicación y el poder de las palabras. Vuelvo nuevamente a hablaros del libro El poder de la palabra de Robert Dilts. Os lo recomiendo muchísimo. Haré en su momento el directo de este libro. Disfruta de la libertad total que realmente somos capaces de experimentar pensando antes de hablar. No hables si no puedes mejorar el silencio, que se suele decir. Vamos a intentar no ser reactivos en primera instancia y vamos a intentar pensar qué es lo que queremos decir, qué queremos transmitir, cuál es el significado, con qué intención lo estamos haciendo, muy importante, cuál es la emoción que hay detrás de todo eso. Esa parte es muy, muy importante también. Y luego ser consciente de tu energía. ¿Por qué? Al final esto es algo que ahora los próximos días en la Think Academy os voy a hablar mucho de esto también. ¿Por qué? Porque nuestra energía es determinante a la hora de gestionar nuestros recursos, tanto en las palabras, en el lenguaje, la comunicación, como en los otros 3 acuerdos restantes que ahora vamos a hablar. Con lo cual, cuando yo estoy en un momento bajito de energía, última hora del día, todas las actividades, si además como yo sois mamis, papis, pues los niños también nos hacen que tengamos que optimizar mucho nuestra energía y a veces nos la consumen un poquito, y eso también influye en las palabras que utilizamos hacia ellos y hacia nosotros mismos. Y pueden suponer un clic muy importante. Ese momento de perder los nervios está muy relacionado con la capacidad energética que tiene nuestro cuerpo. Entonces, sé consciente de tu energía, piensa antes de hablar, siente esa libertad total que realmente tienes, sé consciente de ese poder de la comunicación y habla pues con amor, con asertividad, con abundancia hacia ti mismo primeramente, ¿no? Siéntete libre de pecado y ten en cuenta una frase: la verdad nos hará libres. Aquello que realmente es real, cuando tú eres coherente y reconoces la intención detrás de tus palabras, cuál es el motivo por el que estás así, lo analizas y lo aceptas, que esta parte es súper importante, te liberas porque en verdad estás viviendo acorde con lo que para ti es la verdad en ese momento. Y ojo, muy importante, es para ti. No tiene por qué ser verdad para otros, ¿vale? No hay que imponer nuestros criterios y pensamientos. Hay que romper con aquellos acuerdos que nos hacen sufrir. Si hasta ahora hemos vivido en base a una creencia, el motivo que sea, y hemos comprobado que esa creencia nos hace sufrir y estamos buscando otras alternativas, vamos a romper con eso y no chismorrear, ¿vale? El cielo en la tierra, ser impecable con las palabras,
hacia nosotros mismos y hacia los demás, ¿vale? No chismorrear. Segundo acuerdo, la importancia de no tomarte nada como algo personal. No te tomes nada como algo personal, nada, y nada es nada. Nada de lo que tú pienses, incluso nada de lo que piense otra persona sobre ti. Muchas gracias, cariño. Nada de lo que pueda suceder, no te lo tomes como un ataque, como me estás diciendo que... No te tomes nada como algo personal. Segundo acuerdo. Súper, súper importante. La mente vive en más de una dimensión. Esta parte es difícil a veces de entender. Entonces, elige la voz que quieres escuchar. Sabéis que normalmente, como vivimos en esta sociedad de dualidad, esta sociedad polarizada, pues normalmente pues el cuento de Pinocho era Pepito Grillo. Cuando queremos escuchar una voz nos sale que si el ángel y el demonio, uno en cada lado, y uno nos susurra unas ideas al oído y el otro otras al otro oído, porque es como blanco-negro, bien mal, arriba abajo, a favor, en contra. Esa dualidad, hay una gama intermedia infinita y maravillosa, pero sí que es cierto que hay varias voces en la cabeza. Eso de que la mente vive en más de una dimensión se refiere a eso, porque yo puedo percibir la realidad a través de los órganos de mis sentidos, puedo construirla en mi mente sin que necesariamente esté delante de mí. Es la capacidad de imaginar, la ensoñación, incluso una creencia sobre algo sin que esté sucediendo puede generarme una alteración física en mi cuerpo. Con lo cual, si acepto que la mente tiene la capacidad de vivir en más de una dimensión y experimentar la realidad de distintas maneras, vamos a ser coherentes y vamos a elegir en qué dimensión queremos vivir, a qué voz le queremos hacer caso. Y es muy importante que confiemos en nosotros. Normalmente vivimos y vamos perdiendo la capacidad de confiar en nuestro instinto. Esta parte es muy importante, porque, por el que dirán, por si no encajo, por si soy el patito feo o la oveja negra. Fijaos los dichos, ¿vale? Patito feo, el que desentona, que luego curiosamente es el cisne, pero bueno. La oveja negra, ya me diréis a mí qué tiene de malo una oveja negra, ¿vale? Pero bueno, es así, ¿no? Entonces, pues vamos a elegir esa voz que queremos escuchar, vamos a confiar en nosotros, en ese instinto, ese sexto sentido del que habla muchas veces la gente. Y luego una frase que me gustó muchísimo: inmunízate de ti y del otro. Estamos hablando del segundo acuerdo. El primero era el cielo y la tierra, sé impecable con tus palabras. Ahora no te tomes nada de manera personal, ¿vale? Este acuerdo es súper importante. Inmunízate de ti y del otro, del entorno, de la realidad, de la vida. Ten en cuenta que las interpretaciones que a veces hace en décimas de segundo tu mente no son la realidad. La mayoría de las veces, de hecho, no lo son. ¿Quién te está hablando ahí? ¿Quién está haciendo esa interpretación? ¿El subconsciente, el ego, esa parte más demonio, entre comillas, si le queremos poner esa imagen, o esa parte más de luz, más pura, más ángel, más esencia, que es lo que tú eres, ¿no? Es muy importante que entendamos, y aquí viene un poquito a colación del último capítulo de la Think Academy, estuvimos hablando de los 3 tipos de egoísmo que hay: el egoísmo egocéntrico, el egoísmo consciente y el egoísmo altruista, y que es un proceso y un aprendizaje. Entonces hay que descubrir que existe un egoísmo egocéntrico, hay que empezar a practicar la parte positiva del egoísmo egocéntrico, que no es ni más ni menos que priorizarnos sin necesidad de hacer de menos al otro, porque esto es un camino que hay que aprender y hay que integrar. Yo puedo priorizarme sin que eso signifique que tenga que machacar a la otra persona o que me tenga que dar igual lo que le suceda. Son compatibles las ideas de darme prioridad e importancia a lo que para mí es en este momento vital o esencial, sin que eso tenga por qué suponer un perjuicio, un daño, ni ninguna otra cosa, vamos a decir, mala, por decirlo de alguna manera, por ponerle una palabra. Ningún daño al otro, ¿vale? O sea, esta parte es muy importante. No tomes veneno, esos chupitos de cianuro de los que habla uno de mis mentores, Borja Vilaseca, ¿no? No te envenenes a ti mismo con pensamientos, con creencias, con ideas por tomarte algo personal sobre un hecho, sobre una persona, un comentario que haya podido hacer, incluso un gesto que tu mente esté interpretando de una manera que dices, madre mía, qué peliculón me estoy contando ahora mismo, ¿no? De un simple gesto, cómo he podido interpretar las cosas así. Entonces es súper importante esa parte, ¿vale? Muy, muy importante. Y luego, algo que siempre os comparto muchísimo: todo
lo hacemos por nosotros. Esta parte la estuvimos hablando ya cuando estuvimos comentando el tema del egoísmo, y ahí ya estuvimos diciendo que efectivamente todo lo hacemos por nosotros, incluso el egoísmo altruista lo hacemos también por nosotros. Entonces es súper importante que entendamos que no tiene nada de malo, porque es que no tiene nada de malo que yo me valore a mí mismo, no significa que tenga que pisotear a los demás y que esté haciéndolo, pero es muy importante que tengamos esto presente. Entonces, segundo acuerdo, no te tomes nada personal, inmunízate de ti y del otro, confía en ti y ten en cuenta que todo lo estás haciendo por ti, y eso puede suponer un beneficio muy, muy grande para el otro, ¿vale? Tercer acuerdo, ya estamos acabando. Tercer acuerdo, no hagas suposiciones. Si os fijáis, todos los acuerdos están muy entrelazados entre sí. Es un libro muy básico, pero es que con esta base puedes construir una vida maravillosa, al menos es lo que yo he sentido al leerlo. No hagas suposiciones, haz preguntas. Y esto yo me he sorprendido a mí misma, no llevando este acuerdo mucho antes de haberme leído el libro, claro, no llevando este acuerdo a la práctica. Cuando es muy habitual que nos pase, no sé si a vosotros os ha pasado, contadme, en una discusión. Cuando tú entiendes o interpretas de la expresión de la otra persona, de sus gestos o de sus palabras, tienen un significado para ti y tú las interpretas de una determinada manera y eso genera una emoción en ti, y si es una discusión, pues lo más probable es que no sea una emoción positiva. En ese momento, en vez de dar por hecho que lo que tú has interpretado de las palabras, los gestos, la actitud de la otra persona es lo que está diciendo, y al hacerle la pregunta ya hacérsela como me estás queriendo decir esto, esto y esto, aunque lo estés haciendo como una pregunta, ya estás limitando el significado de sus palabras. Hacer una pregunta es decir, ¿a qué te refieres con esta frase? Y esperar la respuesta. Porque si yo ya le ofrezco a la persona una opción, ya le estoy diciendo por dónde yo lo estoy interpretando. Y entonces la otra persona va a dar por hecho que yo estoy entendiendo eso y le puede molestar y puede todavía generar un embrollo mucho mayor. Yo, ahora que estoy trabajando mucho y aprendiendo mucho acerca de las emociones, el cerebro, acerca de la relación cerebro-cuerpo, porque la gente lo interpreta como separado y nada más lejos de la realidad. Y estoy también aprendiendo acerca de la comunicación y el lenguaje mucho más de lo que ya sabía, pues me sorprende que nos entendamos ahí fuera, la verdad, porque es que es una locura cómo vivimos y el peliculón que nos montamos y, por supuesto, lo que dificulta las relaciones entre las personas. Entonces, tercer acuerdo, no hagas suposiciones, haz preguntas, y además preguntas abiertas, no basadas en lo que tú has entendido, no, ¿a qué te refieres? Eso es una pregunta en la que yo no te estoy condicionando ni te estoy diciendo lo que yo estoy interpretando, porque lo que yo interpreto está influido 100% por mis experiencias, por la información que yo tengo almacenada, por mis aprendizajes, por hay un montón de inputs que han determinado que eso sea así. ¿Vale? Entonces, no necesariamente tiene por qué ser a lo que se refiere la otra persona. Entonces, una pregunta es ¿a qué te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es el significado de esta frase para ti? Muy importante, ¿vale? No racionalices, porque normalmente intentamos llevar todo a la mente racional. Esto es un trabajo que hace el ego, porque aunque sea racional, no quiere decir que sea consciente. Que yo actúe de una manera y lo justifique no quiere decir que lo esté haciendo con una elección voluntaria de mis actos. Mis actos pueden haber sido una reacción, alguien me hace algo, yo reacciono y a lo mejor como mi reacción es exagerada, efectivamente el tono influye muchísimo y el lenguaje no verbal también. Igual mi reacción, mis gestos, etcétera, son desproporcionados, pero enseguida mi mente, si yo empiezo a dudar de si me he podido equivocar, como reconocer los errores es algo que nos cuesta muchísimo, todavía no entiendo muy bien por qué, pero nos cuesta un montón, pues enseguida racionalizo, mi ego, mi subconsciente me va a dar una batería de justificaciones de por qué está bien lo que yo he hecho. Entonces vamos a quitarle la razón. Hemos dicho que somos amor, el amor es la luz, es la parte iluminada. Entonces vamos a quitarle razón y vamos a meterle más amor a nuestra interpretación de la realidad, que es subjetiva. Importante, pregunta que nos hace en este tercer acuerdo Miguel Ruiz. ¿Prefieres tener razón o ser feliz?
más allá del hecho de una discusión, ¿de qué te sirve tener razón? Y esto es una cosa que yo, de verdad que si hubiese abierto mi mente años atrás, me habría ahorrado muchísimo, muchísimo sufrimiento, yo a mí misma, por entender esto. Porque llevar razón, ¿de qué te sirve? O sea, es que hay amistades y familias que se han roto por una discusión porque ha pesado más la necesidad de llevar razón, de tener control, que ser feliz. Y muchas veces la gente puede asociar que es que tener razón es la felicidad. ¿Para quién? ¿Para ti o para tu ego? ¿Y cuáles son las consecuencias? Porque la felicidad no es el placer momentáneo. Tú puedes llevar razón y que alguien te diga, pues llevas razón, y en ese momento sentir tu mente decir, ¡buah! ¡Qué maravilla! Vale, se pasa ese instante y ¿ahora qué? Lo que queda es la vida. El resto ha sido un momento de esa vida. Entonces, las consecuencias hay que valorarlas también. Eso no significa que no podamos dar nuestra opinión, pero no hay que imponerla. Entonces, esa parte es súper importante. A mí este acuerdo me ayudó mucho y trabaja mucho una palabra que me la he puesto súper en mayúsculas, grandísima, que es la aceptación. Acepta que hay tantas visiones de la realidad como seres humanos. De ahí el concepto de que la realidad es una ilusión para ti, porque tu interpretación de la realidad no tiene por qué ser la realidad en sí misma. Y hay tantas realidades como seres humanos, y tienes que aceptar la visión de la otra persona, porque es suya. Somos seres sociales y está genial que nos compartamos, que nos conozcamos, nos enriquece muchísimo, pero con la mente abierta y con una aceptación y un amor de base incondicional. Y esto es súper clave. Y nos vamos al cuarto y último acuerdo. Y con esto cerramos. Haz siempre lo máximo, da siempre lo mejor de ti en cada situación. Desapégate del resultado. Entrégate al 100% independientemente de lo que suceda. Es decir, sé 100% auténtico, sé 100% tú en cada momento. Y así, independientemente de cuál sea después el resultado, tendrás la satisfacción personal y la tranquilidad de estar haciendo las cosas con amor, de corazón, por ti y por los demás. Muy, muy importante esta parte. No juzgues, libérate de los reproches, no vivas con culpa ni con castigo, acéptate y acepta a los demás, agradece. Esta parte es muy importante, yo es algo con lo que empiezo todos mis días, meditación y agradecimientos, todos mis días. De hecho, el primer agradecimiento lo hago nada más abrir los ojos, antes incluso de salir de la cama. Y eso es que la energía que tienes, el enfoque del día es totalmente diferente. Comprueba tus resultados, muy importante. ¿Qué resultados estás teniendo en base a tu actitud frente a la vida a diario? Muy importante. No has venido aquí a sacrificar tu vida. Forma parte de nuestra herencia también judio-cristiana el tema de la culpa, el pecado, el victimismo, la vergüenza, el autojuicio, los castigos, los reproches, el sufrimiento, el sacrificarte por los demás. Evidentemente hay una serie de modelos mentales que tenemos y nuestro entorno, nuestra influencia, lo que hayamos aprendido de nuestros padres, abuelos, en el colegio, etcétera, la época en la que hayamos nacido, la situación social que había en esa época influyen muchísimo. Y la situación geográfica en la que estés, porque hay distintas culturas en el mundo, todos somos seres humanos, pero distintas culturas, distintas razas tienen unos valores totalmente diferentes y tienen unos conceptos sobre la culpa, el amor, la alegría, la tristeza totalmente diferentes, igual de válidos. De ahí que la realidad sea una ilusión. Es muy, muy, muy importante no sacrificar tu vida. No has venido aquí a sacrificarte, a sufrir. Y es muy importante dar amor sin esperar nada a cambio. Eso es el amor incondicional. Hablaremos de la maestría del amor, que también es de Miguel Ruiz, lo analizaremos el próximo día, aquí ya estamos terminando este libro, pero hay que dar de manera incondicional, sin esperar recibir nada a cambio. Cuando tú das amor de alguna manera, acompañando a un amigo, de la manera que sea, me da igual,
haciendo algo por otra persona porque sabes que le gusta, si lo haces esperando que esa persona actúe de la misma manera en algún momento, eso es amor condicional. Yo no voy a juzgar si es bueno o malo, pero no es tan puro como el dar sin esperar recibir. Y das porque eso es lo que tú eres. Si tú eres amor, lo vas a dar, sin más, porque la otra persona será como ella elija ser. Y ese es su trabajo y su camino, no es el tuyo. Ojo aquí con el ego espiritual, ¿no? Vamos a dar sin esperar nada a cambio, vamos a ser productivos en nuestra vida, de ahí el comprueba tus resultados, dar siempre lo máximo, intentar ser tu mejor versión en cada cosa que hagas en el momento en el que estás. Evidentemente vamos evolucionando y vamos aprendiendo y vamos adquiriendo herramientas que nos permiten también ser nuestra siguiente mejor versión. Y en ese momento, cuando pase a ser el presente, tendremos que seguir siendo nuestra mejor versión y dar lo máximo en esa realidad. La acción consiste en vivir plenamente. El propósito de vida que muchas veces la gente busca, pues aquí Miguel Ruiz nos propone que nuestro propósito de vida sea simplemente vivir. Eso no quiere decir que no hagas nada, que te dediques a la vida contemplativa, pero sí que encuentres un objetivo alcanzado, una meta realizada y sientas a diario algo por lo que agradecer por el mero hecho de estar aquí. Algo que cada día hay millones de personas que no pueden decir, porque cada día muchas personas se acuestan siendo el último día de su vida y al día siguiente no se van a levantar. Entonces es importante esta parte, tomar acción en tu vida disfrutando de la existencia plenamente de la vida. Y luego pues crear rituales de vida. Evidentemente la manera de estructurar todo es crear una serie de rituales que potencien tu bienestar, que te faciliten dar tu mayor versión. Os lo he puesto en el título, Mariló, cariño. El libro es Los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz, que es lo que estamos analizando hoy con el mapa mental que ha resultado de la técnica de lector voraz. Fue un libro que me leí en verdad me lo leí en 30 minutos, no llegué a los 50 minutos y es muy, muy impactante. Nos habla de 4 maestrías y aquí cerramos. La maestría de la conciencia, la maestría de la transformación, la maestría del intento y la maestría del amor, que ese fue otro libro que también me leí en el evento, que es el equilibrio, es la paz interior. Y nos manda un mensaje: sé maestra, maestro de tu transformación. Y aquí os dejo siempre con una reflexión, no te preocupes, Mariló, cariño, con una reflexión, una información o una frase que yo utilizo mucho. Para que nos podamos transformar necesitamos habernos formado antes. Y para poder formarme necesito información, necesito conocimientos. La información es la base de mi formación. Por eso, gracias al lector voraz y a Jesús Onrubia, estoy informándome tanto y estoy sentando una base tan potente y tan sólida en todo el conocimiento que estoy adquiriendo al poder leerme un libro en 50 minutos o menos, ¿no? Muy importante. Pero aparte, esa información es la base de la formación. Cuando tú te formas en algo, cuando tú coges experiencia y cuando además te capacitas para poder enseñárselo a otras personas integrando ya de una manera definitiva la información, estás iniciando tu propio proceso de transformación. La información nos forma y la formación nos transforma. Y ese es el orden adecuado para que suceda esa transformación. Cuando queremos pasar de oruga a mariposa, que es la metáfora más utilizada cuando se habla de una transformación, es muy, muy, muy importante que tengamos claro este orden de factores, porque en este caso el orden de los factores sí que altera el producto. Y si yo me informo realmente, contrasto información, la introduzco en mi mente, la pongo en práctica, creo mi propia experiencia, la comunico, la comparto, la doy por el mero placer de aportar valor y de servir de inspiración, si es el caso, para otras personas, inicio realmente ahí mi transformación. Y si además la integro y empiezo a vivir en coherencia con ello, la transformación será completa. Así que os invito a descubrir este libro, Los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Para mí ha sido muy, muy, muy revelador.
esos 4 acuerdos, que no se nos olvide el cielo y la tierra, cuida tus palabras, no te tomes nada personal, haz preguntas en vez de hacer suposiciones y da siempre lo mejor de ti, lo máximo en cada momento, desapégate del resultado. Espero que os haya gustado, os dejaré el vídeo guardado. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado, gracias a ti Manuel, nuestro comunicador del amor, por favor, gracias por estar, Laura, y a todos los que lo veáis después a modo de grabación, también muchísimas gracias, os leo en comentarios y nos vemos muy pronto. ¡Mua! Chao.